A ver, ¿qué pasa con el tema de la seguridad en Latinoamérica? Tenemos un problema en casi todos los países, y es que nos enfrascamos en las peleas internas de partido contra partido, de movimiento contra movimiento, de personaje contra personaje, diciendo cuáles son los temas neurálgicos, digamos, de cada una de nuestras naciones. Pero resulta que hay unos ejes transversales del mal que están afectando precisamente a nuestros pueblos. Uno de ellos es el narcotráfico, que ya lo tocamos, pero lo otro es el tema de la inseguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana. Entonces necesariamente hay que mirar extremos. ¿Y cuáles son los extremos? Ustedes han visto que prácticamente es un tema de actualidad latinoamericana, ese tira y afloje que ha habido entre los presidentes Bukele y Petro. Pero es que eso tiene unas razones de peso. Gallup, esa encuestadora internacional que tiene afortunadamente muy buen prestigio para ellos, ha hecho mediciones en toda Latinoamérica y ha encontrado, por ejemplo, que Bukele es el que genera en el tema de seguridad específicamente la mayor admiración. Mire, la medición está por los lados del 76% en el sentido de que la gente se siente segura al caminar sola por la calle de alguna ciudad de El Salvador y particularmente de San Salvador. Y cuando se le pregunta a la gente de otras latitudes latinoamericanas, entonces eso baja ostensiblemente hasta niveles promedio del 45% por esos lados. Es decir, que hay una distancia de más de 30 puntos de diferencia a favor del ejercicio Bukele versus el ejercicio Fernández en Argentina, o Lasso en Ecuador, o Boluarte en Perú, o Petro en Colombia, y que no hablar pues de Maduro y de ese señor de Nicaragua, etcétera, etcétera. Sensación de seguridad es lo que llaman ahora, ¿no? Entonces, una cosa es la seguridad y otra cosa es la sensación de seguridad. En El Salvador, la sensación de seguridad es del 76% favorable. Pero los hechos que generan la credibilidad en esa seguridad, pues no solamente están marcados por la gran cárcel a la que han ido a parar pues la gran mayoría de los maras, sino también el que la reducción de los delitos es absolutamente evidente. Los crímenes que retrataban a ese país hace 10, 15, 20, 30 años como uno de los países más peligrosos del mundo para la seguridad ciudadana, ahora tienen muchos días donde no hay ningún homicidio. ¿Y qué pasa en las otras latitudes? Miren, en Ecuador particularmente, el presidente Lasso tendría que estar muy preocupado porque se le ha desbaratado completamente el tema de seguridad, una cosa que viene increciendo desde Correa, que obviamente había tenido unos logros diferentes en infraestructura, pero que en el tema de seguridad nunca se ha logrado controlar. Antes, cuando estaba Correa, le echaba la culpa a Uribe de que los colombianos iban para allá y que la guerrilla también los estaba agobiando y azotando, etcétera. Pero ahora quiere echarle la culpa a Petro. ¿Y qué pasa con Boluarte en Perú? Mire, ciudades como Cusco, esa maravillosa ciudad, o como Arequipa, son ciudades que vienen manifestando que el deterioro de la seguridad es evidente. En Lima es un placer andar por la Plaza de Armas de Lima, por ejemplo, y por todo el centro histórico. Pero ya la seguridad en la calle cada día está, digamos, más maltrecha. Y cuando uno va a Argentina, yo diría que esa sí es la tapa. Porque resulta que ciudades como Rosario, que habitualmente eran ciudades muy tranquilas, hoy tienen mafias organizadas de delincuentes. Y lo peor es que según estadísticas y analistas, esas mafias tienen, digamos, unos lazos, unos vasos comunicantes con las mafias mexicanas y colombianas, por ejemplo. En Bolivia, a mí me tocó una vez una experiencia que no se la deseo a nadie, y es que llegué a La Paz un día a las 9 de la mañana con mi esposa. Nos hospedamos en un hotel cerca a la iglesia de San Nicolás, de San Francisco, creo que es la cosa.
Y digamos que unos 20 minutos después llegó un comando de la policía a decirnos que si podía entrar a la habitación y si podría mirar nuestras maletas. Obviamente a uno le da pavor. Obviamente piden el pasaporte y obviamente piden comprobación de viaje de regreso y todo lo demás. Evidentemente, pues no teníamos nada que ocultar, les permitimos entrar a nuestra habitación. Y cuando salieron, pues la gente del hotel nos ofreció disculpas y nos dijo que no les habían pedido siquiera permiso para entrar al hotel. Al otro día yo veo titulares de prensa donde encontré la justificación de lo que me había pasado. Y es que decía que una banda de forajidos, de delincuentes colombianos y peruanos estaba azotando esa zona central de La Paz. Evidentemente a mí no me quedaron ganas de volver a La Paz, no solamente por eso, sino porque a La Paz no hay mucho a qué volver desde mi punto de vista. Sin embargo, a Santa Cruz de la Sierra voy las veces que quieran. Ojalá tuviera amigos allá para llegar. Pero yo creo que el presidente Arce no ha logrado que mejoren las cosas en ese tema, cuando, por ejemplo, en el tema de economía, las cosas van ostensiblemente mejor. Y cuando uno se va a Centroamérica, entonces allí hay mucho de qué hablar. Panamá, por ejemplo. Panamá, que todos creemos que es, digamos, un vidriero maravilloso. Cuando uno sale de Panamá City, del centro de Panamá, y se desplaza en la misma ciudad, pues empieza a ver fenómenos similares a las grandes capitales latinoamericanas, donde la extrema pobreza y la extrema riqueza, la verdad, tienen unas calles solamente de distancia. ¿Y por qué hay crimen? ¿Y por qué hay inseguridad ciudadana? Se podría justificar en el tema del hambre, de la falta de oportunidades, de la falta de educación, de que no hay inclusión social. Evidentemente eso hay que mirarlo. Y sigue uno subiendo y entonces uno llega a Nicaragua. Ustedes saben que a mí Nicaragua me parece que es la catástrofe, porque allí, pues de acuerdo con lo que me llega a través de mis redes sociales, o está el Dios o está el demonio, solo que para más del 80% está el demonio. Ese sátrapa gobernante tampoco controla la seguridad ciudadana, que debería ser la mínima garantía si es que conoce todos los rincones del país. Y saben una cosa, me dolió terriblemente ver la manifestación disque de paz y de tranquilidad del obispo Álvarez, manipulado por el régimen para que dijera que por lo menos en la visita de sus familiares lo trataron bien. Si vamos a México, la complicación es total, porque allí hay fanatismo, como lo hay en casi toda Latinoamérica. Entonces, al presidente Andrés Manuel López Obrador le reconocen cosas que no tiene. En México no hay seguridad en muchas de las ciudades y en muchos de los estados. No hay seguridad ciudadana. La criminalidad está en topes altísimos y yo sigo diciendo lo que mucha gente quiere callar, y es que los periodistas allá están con miedo. Y cuando el periodismo tiene miedo, la opinión no es independiente. Y evidentemente no estamos hablando ni de imparcialidad ni de objetividad, porque eso implica, ahí sí, mucho estudio y mucha dedicación y mucho coraje y mucha valentía. Pero sí tenemos que hablar de una opinión por lo menos libre. Y en México eso no se da. Pero hay muchas ciudades que tienen altos índices de inseguridad. Y ojo, México, siguen maltratando enormemente a los colombianos allá. Y si vamos al sur del continente, uno encontrar que hay inseguridad en Uruguay, pues sí es como la tapa. Porque es que en Uruguay, por lo menos desde mi percepción, cada que voy, me encanta más ese país, porque uno ve que la gente vive muy bien, que vive tranquila, que hay trabajo, que hay orden, que hay recreación, que se disfruta el paisaje. Pero empieza a haber índices altos, por lo menos en la percepción de la gente, cuando se le pregunta si están tranquilos al caminar por las calles. Y ya dije que en mi amada Argentina las cosas han cambiado ostensiblemente. Uno antes iba por las avenidas centrales, las de gratas recordaciones en todos los tangos e incluso en pasillos
ecuatorianos cantados por Julio Jaramillo o convertidos al pasillo del tango para no faltarle a la creatividad. Todas esas calles que todos reconocemos y a las que todos queremos volver, y entonces ir a Casa Rosada, ir a Puerto Madero, o ir por Corrientes, o ir por Florida, o ir por la 9 de Julio, por la Avenida de Mayo, bueno, todas esas avenidas que nos encantan, y no, ya la gente tiene miedo de caminar por esas calles. Claro que a mí me daría también pavor tener un presidente como Alberto Fernández, que me parece la tapa de lo peorcito que hay en Latinoamérica. Entonces, la pregunta final de esta reflexión que intento hacer es, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Que estamos siendo laxos en el tema de la justicia, que la justicia actúa con base en lo que le ordenan las normas, pero las normas permiten realmente que el delincuente no sea castigado. ¿Estamos mimando a los delincuentes en contra de la ciudadanía? ¿O nos vamos al modelo Bukele y vemos que es absolutamente derecha? Porque en estos días alguien me decía, Juan César, que usted está hablando mucho de Bukele y un día de esto lo regaña Estados Unidos. No, yo creo que Estados Unidos no regaña a nadie por la libertad de opinar, pero hay que tener en cuenta también si es que a Bukele se le va la mano con el tema de los derechos humanos. Él ha hecho muchas reflexiones al respecto. ¿Derechos humanos de quién? Y yo le contestaría de todos. Pero ojo, en lo que yo estoy plenamente de acuerdo es que al delincuente no se le puede mimar, al delincuente no se le puede perdonar, al delincuente no se le pueden dar todas las gabelas de ley para que simplemente le haga esguinces a sus responsabilidades cuando por lo menos es tomado preso por los cuerpos de policía o las armas o las fuerzas militares. La reflexión de la inseguridad es transversal a todos nuestros países y es hora de que nos dejemos de mirar el ombligo de cada uno de nuestros países y entendamos que el crimen no tiene límites geográficos y tampoco tiene límites políticos. El crimen hace daño en todas partes. A ver si logramos mejorar el tema en Latinoamérica.